Subir vídeos a internet, algo que empecé a hacer de manera inocente con 13 años, me cambió completamente la vida. Este soy yo hace más de 6 años. Soñaba con dedicarme a lo que hago hoy en día. Viajar trabajando con grandes marcas y lo mejor de todo, documentando todo el proceso. En este vídeo te enseñaré por qué tienes que crear una marca personal en 2025 y qué ventajas directas vas a obtener si comienzas a subir vídeos a internet. Quédate porque este es el vídeo que necesitas para dar el paso. Buenos días, estaréis pensando, Mirko, otro día más en el aeropuerto. Efectivamente, pero hoy es un vuelo un tanto especial. Acompáñame. Nos vamos a Marsella con Ford, con la diferencia de que hoy nos han comprado un billete en business. ¿Cómo te sientes, Daniela? Bastante privilegiada, la verdad. La verdad que no suelo volar en business y por eso me hacía ilusión mostrarlo. Una de las ventajas de volar así es que puedes desayunar bastante bien. Zumito, café, frutita, todo tipo de dulces. Guys, welcome to Marseille. You good? Hope that's good. Is that Spain? You okay? Yeah. Mirko, me gusta la llave. Moderna, me pega, ¿eh? Bueno, nos reciben bien, como veis. Aquí tenemos el nuevo Ford Capri y por favor mirad qué trasera, la verdad que me encanta, es muy agresiva. Dios. Vamos a poner la maletilla, espacio no falta, tiene el botoncito. Dios. Vamos a ver primeras impresiones dentro. ¡Fua! Me mola, parezco del 1%. ¡Hostia! Pedazo habitación. Bastante guapo este tipo de detallitos y hasta con terraza, hace bastante calor aquí. Vaya vistas más espectaculares. Es curioso porque hace exactamente 3 años estaba publicando mi primer vídeo a TikTok. Un poco avergonzado, no os voy a mentir, porque en la comunidad filmmaking no era muy común por aquel momento hablar a cámara y eras considerado un poco TikToker. Pero cuando marcas deciden confiar en mí y en mi trabajo para invitarme a experiencias como esta, me hace pensar y reflexionar acerca de todo lo que sucedió gracias a algún día publicar ese primer vídeo. Básicamente, para quien no me conozca, os resumo brevemente mi historia. Como dije antes, hace 3 años subí mi primer vídeo a TikTok hablando sobre edición de vídeo y filmmaking. El primer año publicaba solo en TikTok porque me daba vergüenza publicarlo en Instagram, pero luego me lancé a Instagram y la verdad que funcionó muy bien. Pero esto no empieza aquí, sino que yo ya hace 8 o 9 años tenía canales de gaming donde subí más de 120, 150 vídeos a YouTube. No solo grabando el videojuego, sino que yo también hablaba ya a cámara, salía mi cara, trataba de editar los vídeos bastante dinámicos para retener a la audiencia. Y al fin y al cabo todo eso, directa o indirectamente, me trajo hacia aquí y me dio unos beneficios que hoy en día agradezco mucho y que justamente de esos quiero hablar en este vídeo. Te voy a contar cómo subir vídeos a internet me cambió la vida y cómo te la puede cambiar a ti también y qué beneficios directos vas a notar si empiezas en este camino de crear contenido. Por cierto, vaya atardecer más bonito nos está regalando Marsella. La piscina también tiene una pinta espectacular. Qué pena que no me traje bañador, no estuve muy avispado ahí. Os voy a contar exactamente qué estamos haciendo aquí en Marsella y es que Ford está presentando el nuevo Ford Capri, un coche 100% eléctrico, como veis bastante espacioso y muy fresco se ve. Y justo ahora nos están mostrando el coche en primicia, todas las mejores funcionalidades que tiene. La cuestión es que este coche me lo van a ceder durante varios meses en Madrid para hacer varias producciones muy guays que documentaré tanto en YouTube como en mi Instagram y TikTok. Se viene contenido muy bueno y me hace bastante ilusión que Ford haya confiado en mí para este trabajo. Así que familiarizaros con este coche porque a partir de ahora lo veréis bastante en este canal. Tenemos que ponerle un nombre. ¿Qué nombre le pondríais? No sé si pillarlo amarillo o azul. Y con esto os quiero introducir el primer beneficio de crear contenido en redes, y es la capacidad de conseguir clientes tan grandes e incluso internacionales como puede ser Ford. Al fin y al cabo no hay mejor portfolio que los vídeos que subes diariamente a Instagram o TikTok de detrás de cámaras o los resultados finales de campañas que hagas, aunque sea para otras empresas o para ti mismo, porque eso hace que la gente que lleva las redes sociales de grandes empresas se fije en tu contenido y decida contratarte. Por cierto, poco se habla de cómo es nuestro hotel en el interior. Literalmente aquí se podría hacer una sesión de fotos increíble. Bueno, buenos días. Hoy toca un día de conducción por delante. Vamos a ir a una zona bastante guay de Marsella y nada, a testear lo que a partir de ahora va a ser mi nuevo coche, que bueno, en azul, como veis, se ve increíble. Este azul eléctrico quiero conducir ya. Estamos en Château Lacoste, un conocido viñedo cerca de Marsella, bueno, donde hay hotel 5 estrellas, buena arquitectura, alta gastronomía. La verdad que es un sitio, creo, bastante bonito para grabar, así que a ver qué tenemos por aquí. Aprovechando que estamos en un lugar tan bonito, os quería comentar otro de los beneficios de crear contenido. Y es que, como veis, estoy documentando todo mi viaje a Marsella, pero también en otros vídeos documento detrás de cámaras. En Instagram a veces subo historias de mi vida o mis viajes. Y eso genera lo que se conoce como marca personal. Esto es un término bastante usado hoy en día en redes sociales, pero básicamente lo que significa es que tú transmites una serie de valores e incluso tu historia a través de redes. Y esto hace que otras personas, marcas o posibles clientes te vean
vean a través de estos vídeos que haces y tengan la sensación como de que les caes bien. Sé que es raro que te caiga bien alguien si no lo conoces, pero en redes sociales esa sensación se genera. Y en el momento en el que les caes bien, estás en el punto ideal porque la marca posible que te puede contratar va a quererte a ti por lo que transmites, tu historia y tu manera de ser, y no a otra persona. Y créanme que esto muchas veces ocurre. Por ejemplo, en este caso Ford me está contratando no solo porque les guste los vídeos que hago a marcas, sino que también les gusta lo que transmito y el lifestyle que muestro. Es por eso que también me ceden el coche para que haga contenido en mi día a día con él, lo cual a ti también te puede pasar si haces contenido, si creas contenido. Acabamos de aparcar el coche aquí en una zona con unos arbolitos de fondo verde bastante guay para hacer un poco de contenido con el Ford, que bueno, mirad, es literalmente de postal. Todavía no me creo que en unas semanas vaya a conducir este coche durante un tiempo por las calles de Madrid, se ve increíble. Bueno, estamos aquí todos los creadores reunidos de cata, toda esta bebida es sin alcohol evidentemente, y como veis estamos todos aquí hablando, compartiendo cosas entre nosotros, y ese es otro de los beneficios de crear contenido, y es que cuando te muestras en redes sociales tal cual eres, tienes una barrera de entrada mucho más bajo de cara a interesarle a otra gente. A mí hace años cuando vivía en Coruña me pasaba que buscaba gente que le gustase lo mismo que me gustaba a mí y pensaba, joder, me gustaría tener amigos que hagan vídeos en redes sociales, que sean filmmakers, pero me di cuenta de una cosa, y es que antes de ponerte tú a buscar una persona ideal que te encantaría tener como amigo, tienes que convertirte primero tú en esa persona que te gustaría tener de amigo, y te aseguro que gente increíble y de los mismos gustos se te irá acercando a ti naturalmente, porque cuando tú pasas de estar oculto a redes sociales a de repente empezar a enseñarte cómo eres, de repente les empezarás a interesar, incluso te hablarán ellos a ti, como me pasó a mí muchas veces. Gente que yo seguía hace tiempo que de repente, pues yo qué sé, me empezaron a seguir o me hablaron, incluso hice migas con ellos, y eso de verdad que es una sensación increíble porque te hace crecer mucho, ya no solo a nivel profesional sino que también a nivel personal. No os voy a mentir, yo cuando empecé a postear vídeos en redes sociales solo me dedicaba a la profesión de filmmaker como tal, pero cuando empecé a documentar todo el proceso detrás de estos vídeos que hacía para empresas, es decir, a postear detrás de cámaras, a dar tips por redes sociales, fui creando una comunidad, y esta comunidad no es ningún misterio que se puede monetizar, es decir, se te abren nuevas fuentes de ingresos, porque ya no solo te dedicas a hacer vídeos para empresas ofreciendo tu tiempo y tus skills, sino que al tener una audiencia de un nicho concreto como es el filmmaking, marcas que también estén en este nicho se van a interesar por ti para regalarte, por ejemplo, sus productos y que los uses, lo cual es un ahorro de dinero para ti porque sabéis que está todo muy caro, y en muchas ocasiones también van a venir marcas con las que probablemente tú lleves ya trabajando bastante tiempo, pero que en este caso te van a ofrecer una publicidad pagada para que hables de ellas en un contenido. No solo eso, sino que creando contenido a veces también te salen experiencias paralelas a los trabajos que haces con marcas, como es el caso de este viaje, que yo hago vídeos para marcas de coches que me contactan muchas veces a través de redes sociales, pero en este caso también el trabajo incluye esta experiencia increíble en Marsella, que se puede decir que es un trabajo paralelo a lo que suelo hacer, pero muy divertido, y también algo que se lleva mucho hoy en día, que a mi gusto quizás está un poco sobreexplotado, pero también teniendo una audiencia, muchas veces esas personas que ven tus vídeos te piden, pues si das mentorías, si das cursos, entonces tienes también ahí otra vía de negocio. Para quien se lo pregunte, que a veces me habláis por Instagram, yo no doy ni mentorías ni tengo cursos, pero bueno, tenéis que saber que es una vía de negocio más que tenéis si hacéis vídeos en redes. Acabamos de llegar a Cours Julien, no sé si se pronuncia exactamente así, pero es considerado por Time Out, una revista, uno de los barrios más cools del mundo. Podéis entender por qué viendo a mi fondo, y es que está totalmente grafiteado. Es uno de los barrios más grandes de arte urbano aquí en Francia. Y nada, vamos a dar una vueltita por aquí a ver qué nos encontramos. Que por cierto, estaba ahora hablando justo con el editor que está detrás de todos estos vídeos. Saluda por favor, porque estamos preparando los siguientes detrás de cámaras que se subirán estas semanas, y quiero que él mismo se introduzca la siguiente ventaja de crear contenido. Brody, ¿Qué pasa? pregunta rápida, ¿cómo nos conocimos, bro? Mira, si no recuerdo mal, mi novia me pasó un post tuyo de Instagram y dije, este tío es un máquina, puede tener buenos contactos. Así que dije, no, pues le voy a tirar. Y nada, debiste ver mi perfil y dijiste, este tío es un máquina. Yo dije, es un máquina, y nos dimos la mano. Y Fue maquineo mutuo, ¿no? ¿O qué? Maquineo mutuo. Maquineo mutuo. Bueno, y este es mi editor, tiene un Ferrari SF90 aparcado en su parking. Sí, de hecho podéis verlo. Vale, Brody, me despido. Efectivamente, nos conocimos a través de una historia que puse de que buscaba editor para unos cuantos proyectos, y a partir de ahí me habló. Con esto que os quiero decir, que teniendo audiencia no solo atraéis a posibles clientes o a otros creadores con los que hacer networking, sino que atraéis también a una red de contactos y proveedores que os pueden ayudar en vuestros trabajos muy grande. Es decir, si yo el día de mañana necesito un experto en 3D para un proyecto, lo más seguro es que publico una historia en Instagram buscando, y seguro que alguien se ofrece. Que me diréis, Mirko, es fácil por LinkedIn encontrar profesionales o lo que sea, pero creedme que no, cuando tienes un nicho, en este caso un nicho de filmmaking y edición de vídeo, no es tan fácil encontrar un buen editor de vídeos en el mercado, como por ejemplo el que me edita estos vlogs, te quiero, y gracias a redes sociales estás abriendo el abanico de poder encontrarte con los mejores profesionales del sector. Que por cierto, poco se habla de las escaleras que tenemos aquí atrás, ahora entiendo por qué es uno de los barrios más cool del mundo, y como veis aquí
Tráfico no falta, por todos los lados mucho tráfico y muchos coches. Pero no sé, tiene un toque romántico, me gusta este barrio. Me trae bastante curiosidad meterme aquí dentro. Supongo que será una estación de tren o algo del estilo, pero me trae curiosidad meterme. Bueno, efectivamente es una estación de metro, pero como veis con bastante estilo urbano. Top. Nos están trayendo a buenos sitios los de Ford, ¿eh? Como veis, en este viaje estamos rodeados constantemente de otros creadores de contenido que vienen de diferentes partes de Europa, pero también está aquí la gente que viene por parte del cliente de Ford, también gente que viene por parte de la agencia intermediaria de Londres, y también veis que estoy documentando este viaje y en general todos mis detrás de cámaras, pues hablando por la calle, hablando aquí en un restaurante, en un rooftop, en cualquier lugar, y de eso justo os quiero hablar. Es una de las ventajas también de crear contenido. Es algo no solo ya a nivel profesional, sino que es una ventaja también a nivel personal, y son las soft skills que te aporta el hecho de hablar a una cámara durante tanto tiempo y tantos años, que hoy en día en el mundo en el que vivimos es muy importante. Pues por ejemplo, saber venderte, saber vender una idea, saber ir a una reunión con el cliente y saber cómo hablarle, llegar a una mesa y establecer un tema de conversación, relacionarte con las otras personas, ya no solo de trabajo, sino como si vas a una fiesta y te quieres relacionar con otras personas. Al fin y al cabo nos estamos constantemente vendiendo en la vida y yo esto lo veo una gran ventaja. Alguna gente me dice: Mirko, pero es que tú ya tienes un poco la habilidad de hablar a cámara, se te da bien, o eres incluso extrovertido, y yo honestamente no me considero ni muy extrovertido ni creo que desde primeras se me haya dado bien hablar a cámara. De hecho, fallo muchísimas veces hablando a cámara. ¿Qué ocurre? Y es que llevo muchos años haciendo vídeos. Aquí os pondré capturas de mis primeros vídeos cuando tenía 13 años, donde me daba muchísima vergüenza hablar a cámara, fallaba muchísimas veces y de verdad que no se me daba nada bien. Lo que pasa es que la práctica hace al maestro. Último día en Marsella, ya nos vamos a ir ahora dirección al aeropuerto. Buenas vistas desde mi habitación, es cierto. Y con la despedida ya también quería aprovechar a comentaros el último punto, y es esa sensación de autorrealización que sientes creando tu propio contenido y que haya gente detrás de las pantallas que le guste lo que haces, y no solo eso, sino que se inspiren en ti. Siento que yo cuando empecé en el mundillo del filmmaking me inspiré en muchos filmmakers americanos que subían contenido a YouTube, y ahora que tengo la oportunidad de poder documentar todos estos viajes y trabajos que hacemos, me gusta hacerlo por esa misma cuestión, porque sé que hay gente detrás de la pantalla que tendrá dudas, que no sabrás si esto de dedicarte al mundo audiovisual es una película o realmente puedes hacerlo, y me gusta demostrar que sí se puede, que es real, que te puedes dedicar a esto y tener una vida muy divertida, con lo cual también crear este contenido me genera una autorrealización interna grandísima, que esto ya es una ventaja a nivel personal de mi vida, ya nada profesional, pero quería comentarla. Y nada, despido aquí el vídeo desde mi balcón de Marsella con esta cara de recién despierto. Espero que os haya gustado, estoy muy emocionado con el contenido y las producciones que vamos a hacer con este nuevo coche de Ford que voy a recibir. Ya sabéis, os ha gustado el vídeo, comentad porque ayuda a que YouTube lo recomiende todavía más. Suscribiros y nos vemos en próximos vídeos. Chao.